Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. La historia que les vamos a presentar hoy tú no te la puedes perder. Se trata de una antigua civilización llamada Tartaria, que se cree que está más avanzada que todo el resto del mundo. Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Urimat. Saludamos como siempre a las distintas y múltiples plataformas digitales y todo esto como siempre a través de TV Más Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. Un diseño de 1914. ¿Tartaria o demasiado avanzados? ¿Restos de una civilización pasada? Tartaria o Gran Tartaria es el nombre que recibe esta gran extensión que se encuentra ubicada en el centro de Asia hasta el noreste de Asia, donde vivían muchos pueblos, entre ellos tártaros, también estaban los mongoles. Se empieza a tener noción desde el año 2016, cuando en redes sociales empiezan a aparecer teorías conspirativas respecto a esta extensión, a este país llamado Tartaria. Si bien es cierto, es una franja muy antigua que está de la era medieval, desde la Edad Media que existía este pueblo ahí que dominaba gran parte de Asia. Tartaria era un tipo de civilización muy parecida a la nuestra, solo que había lugares donde había gigantes. Y cuando hablo de gigantes, no hablo de gigantes monstruosos. O sea, estoy hablando que había un tipo de civilización de 3-4 metros de altura. O sea, un poco más que nosotros, pero para nosotros serían gigantes. De hecho, siempre hemos dicho que la capital de Tartaria era San Petersburgo, edificios Imperio, que eran los edificios de Tartaria. Y te das cuenta, no solo en San Petersburgo, sino sobre todo en iglesias, en catedrales, en muchos edificios de todas partes, que hay puertas gigantes. Dices, ¿cómo hacen esas puertas tan grandes? Que luego pues las escondían haciendo una puerta más pequeña y tapando el resto, ¿no? Incluso en San Petersburgo hay lugares donde ves que los paños de las puertas están a esta altura y son así de gordos. Ni lo han escondido, los rusos ni lo esconden. Había realmente personas de 3-4 metros de altura. Tenían un tipo de tecnología, utilizaban el electromagnetismo con el éter. Es el sistema realmente que utiliza el contacto con la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Actualmente se conoce como Siberia, que es una parte de Rusia. Se dice que este pueblo, este poblado, esta gran extensión, en realidad un país tremendamente grande, estaba muy avanzado con respecto a todo el mundo. Se dice que una de las grandes maravillas y está, digamos, ligada a todas partes del mundo. Por ejemplo, se dice que Tartaria, a través de las teorías conspirativas, es que tendría un avance extraordinario con respecto a otros países o a otros continentes. También se dice que gran parte de las maravillas que hoy existen, por ejemplo, como las pirámides de Egipto, habrían tenido relación también con Tartaria. Y que también hay muchas partes, también muchas maravillas que habrían tenido relación con este extinto país Tartaria. Tartaria no es ningún invento. Según la versión oficial, comenzó siendo un simple grupo de nómadas turcos radicados al noreste de Mongolia. Luego el líder del imperio mongol, Genghis Khan, unió a muchas de estas tribus bajo su dominio, expandiendo enormemente su territorio y poderío. Un detalle no menor es que ya en aquella época se afirmaba que entre todos los tártaros existían gigantes de entre 2 y 4 metros de altura. Desde los primeros mapas medievales hasta el siglo XVIII, Tartaria o Gran Tartaria muchas veces representaba nada más y nada menos que toda Asia interior. Pero a partir de los mapas posteriores a la segunda mitad del siglo XIX, Tartaria dejó de figurar. Como si de un momento a otro el mundo se hubiera puesto de acuerdo en borrarla y enterrarla. Los cartógrafos dejaron de incluirla en los mapas y hasta el día de hoy parece como si nunca hubiera existido. ¿Qué pasó realmente con Tartaria? ¿Y por
que desde el 1800 dejó de incluirse en los mapas. La versión oficial es muy pobre y dice que Tartaria desapareció debido a cambios en la cartografía y a la evolución de las representaciones geográficas a lo largo de la historia, sumado a la implantación del dominio ruso en la zona. Esto a mí me deja con sabor a poco, especialmente considerando que vivimos con la obligación de repetir la historia como loros, sin hacer uso de nuestra capacidad de razonamiento. Por eso, en este punto, entra en juego la teoría de Tartaria y el reset mundial. Acompáñame. La Gran Muralla China también habría tenido relación con este gran imperio Tartaria. El Capitolio también, el que está en Washington, también se dice que tendría relación con este imperio tan grande que llegó a ser como fue Tartaria. Fue tanta la relevancia de este imperio que, digamos, a través de teorías conspirativas, como mencionábamos anteriormente, es que muchas personas, digamos, grupos, pequeños grupos, digamos, que supuestamente tienen el poder del mundo, no habrían estado muy contentos y conformes con esta evolución de este imperio, y es que se dice que lo habrían exterminado. Se habría producido un reseteo, un reinicio, en este caso de la construcción y todo lo que tenga que ver con el tema arquitectónico, y que lo habrían exterminado a través de una lluvia de barro que habría quedado totalmente sepultado todas estas maravillas de este imperio llamado Tartaria. La historia oculta de la humanidad se define por resets globales. Según la teoría, Tartaria fue en realidad la última civilización que experimentó un gran reset, lo que abrió paso a nuestra civilización. Tartaria no solo ocupaba una región, Tartaria era un imperio mundial. Ellos tenían un desarrollo tecnológico más avanzado que el nuestro, lo que les permitió llevar a cabo construcciones tan impresionantes que hasta el día de hoy no tienen explicación. Además, contaban con energía libre, la cual no se utilizaba para lucro de un reducido grupo de personas, como sucede en la actualidad, sino que todo estaba destinado al beneficio de la humanidad. Se dice que el famoso Nikola Tesla tuvo acceso a la tecnología de Tartaria, lo que le permitió desarrollar grandes avances tecnológicos, incluida la energía autosustentable. De entre todas las cosas que se dice sobre Tartaria, sin duda alguna la más sorprendente es que entre su civilización era normal encontrar humanos gigantes. Aunque nuestro cerebro descarta automáticamente esta idea, te sugiero que te prepares, porque existen más pruebas de lo que imaginas. Existen registros de huesos gigantes de humanos reales, y si bien es cierto que algunos son falsos, otros tantos no lo son, y hasta el día de hoy no tienen explicación. Y no son estructuras de humanos con gigantismo, porque no presentan las deformaciones que se hallan comúnmente en los casos de gigantismo tan severos. En la arquitectura del antiguo mundo, los tártaros a menudo incluían aberturas y puertas enormemente innecesarias. Muchas edificaciones antiguas, gigantescas y asombrosas contribuyen a este mito, de la mano de descubrimientos como el de los 12 libros gigantes conservados en la UNAM. El problema es que sacar esta información a la luz rompería con las narrativas oficiales. Por eso, cuando Andrew Dawson logró documentar un ser con estas características, fue perseguido y poco después desapareció. Hay muchas referencias rusas que habían sido desclasificados algunos archivos, especialmente por un matemático que habla mucho, que fue el primero que empezó a hablar de esta teoría conspirativa, y él asegura que este imperio realmente existió y que los grandes avances que tenemos incluso hasta el día de hoy se deben a aquellas tecnologías aplicadas por Tartaria.
En el libro de Enoc se nos dice que los ángeles caídos o vigilantes descendieron a la tierra y se enamoraron de las mujeres humanas. Como resultado de su unión nacieron los Nephilim, quienes eran gigantes de hasta 4 metros de altura, algo que también se repite constantemente en la Biblia. De hecho, el término Tartaria proviene del griego Tartarus, que en la mitología griega es un abismo utilizado como prisión para los titanes. Según la mitología, Cronos enterró a los gigantes en Tartarus, quizá como una forma mitológica de explicar el origen de los gigantes y por qué vivían en Tartaria. Pero por más que Tartaria fuera un gran imperio, con un notable desarrollo general, el poder en la sombra siempre existió. Y en aquel entonces, los poderosos no estaban conformes con el progreso de Tartaria, especialmente debido a su uso de energía libre y su verdadera evolución espiritual. Por lo tanto, organizaron una serie de catástrofes que resultaron en una inundación de lodo masiva. Esto comenzó en el año 1812 y se considera el último gran reset que literalmente enterró ciudades enteras. Por ejemplo, la Catedral de San Basilio en Moscú es solo la parte superior de la edificación que se construyó en los tiempos de Tartaria, mientras que la mayor parte de la obra arquitectónica se encuentra bajo tierra. De esta manera, se oculta el viejo mundo para dar paso a nuestra era. Nuevo ganado, nuevas reglas. Poco a poco, Tartaria se fue diluyendo en las nuevas narrativas oficiales, hasta el día de hoy, donde solo quedan algunos pocos registros. Y lo alarmante es que la humanidad actual está a nada de enfrentar un suceso similar al ocurrido hace más de 200 años. Todo se está preparando para una nueva era. Este fue un breve vistazo sobre la teoría de Gran Tartaria. Por supuesto, existen matices y detalles adicionales, pero en esencia, esto es lo que implica. Y aprovecho para aclarar que personalmente no respaldo esta teoría al 100%. Aunque apoyo muchas de sus ideas, considero que algunas afirmaciones son demasiado grandes para las limitadas pruebas que las respaldan. Sin embargo, creo que la teoría de Tartaria nos acerca más a la realidad de lo que podríamos pensar. Bueno, nosotros ya empezamos a despedir este capítulo, esperando que les haya gustado. Usted en casa puede sacar sus propias conclusiones, si esto realmente es conspirativo o realmente pudo haber llegado a existir. Nosotros saludamos como siempre a nuestros auspiciadores Supermercados El Canario y Ferretería Unimat. Saludamos también una vez más a las distintas plataformas digitales y todo esto como siempre a través de TV Más Señal 65. Saludamos también a nuestro editor y director del programa Cristóbal Salfate y a nuestro director general Ernesto Hurtado. Nos vemos en el próximo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas.